La música argentina es como nuestra tierra, tiene silencios profundos y gritos que vienen de muy lejos. Cantar la música de mi tierra es una forma de decir aquí estamos y no nos han vencido. Por eso te invitamos a escuchar música nuestra en su enorme diversidad de géneros y artistas que nos habla de lo íntimo y personal, pero también de lo colectivo, porque forma parte de la patria. Y te proponemos hacerlo en clave de 2, todos los lunes a las 19, aquí en la 93.5. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo lunes aquí en la Universidad Tecnológica Nacional, dispuestos a conversar, a escuchar un poco de buena música nacional y fundamentalmente de compartir una hora linda con todos. Antes que nada, el gracias de siempre a la UTN y por supuesto a Alejandro Iglesias, director de esta radio, que gentilmente nos opera lunes a lunes. Y muy buenas tardes y bienvenido a mi compañero de siempre, Edgar Velegia. Bueno, buenas tardes, Claudio, y dispuesto a otro lunes más, que espero que siga siendo digno de disfrutarse, largo, ¿no? Esto del programa. Y un lunes muy especial porque fue para nosotros, para ambos creo, sí, un fin de semana de mucha música. En particular estuve el sábado a la noche en el Café Histórico escuchándola a Nora Roca y a Víctor Volpe, una maravilla como siempre. Y vos, Edgar, anoche tuviste algo también. En el Espacio Canica, ya aprovecho que el lunes pasado estuvimos con el maestro de Alessandro, el cuarteto de guitarras de Troverías, en el Espacio Canica, como dije, y entre medio el partido del Mundial. Por supuesto que eso no podía faltar. Así que bueno, vamos a presentar a la invitada de hoy, con quien vamos a compartir un poco de su historia, de su vida, de su música. Y por lo tanto tengo el placer de saludar y darle la bienvenida a Gaby Biondo. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir la radio, el espacio siempre y en la UTN, nada menos. Nada menos. Y vos una persona muy acostumbrada a la radio, ¿verdad? Y hace muchos años ya que hacemos radio con José, siempre en la producción y ahora, bueno, siempre también en la coconducción, desde el 2004. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires en el 2003 y ese mismo año lo conocí a José. Al año siguiente arrancamos en Radio El Mundo, nada menos. Mirá. Que bueno, fue como un ícono. En ese momento ya no estaba, por supuesto que no era la Radio del Mundo de las cadenas y de la historia más conocida, pero era importante, era todo un símbolo ir a esas paredes, a esos estudios, con esas bibliotecas que tenían, discotecas, mejor dicho, terribles, con operadores y gente que conocía todo lo que había musicalmente hablando en la radio. Realmente fue un aprendizaje muy lindo. Qué lindo. ¿Ahí te cruzaste con alguno de los próceres de la radio? No, próceres eran los que teníamos en Operación Sí, el Tano Siciliano, que era un recontraconocido en el ambiente, digamos, claro. pero no con los que conducían, digamos, los que estaban frente al micrófono, no. Claro, realmente Radio El Mundo fue para los que nos están escuchando, que quizás tienen algunos años menos que Edgar y yo, Radio El Mundo fue en una época un ícono de la claro que sí. radiodifusión argentina, ¿no? Sí, tuve la suerte de conocer y hasta te podría decir ser amigos con Cacho Fontana, que trabajó un tiempo haciendo la voz de una de las empresas para las que hacíamos cosas en conjunto. Y bueno, se generó una amistad linda. Cacho estaba en un momento, como lo vimos los últimos años, replanteándose o haciendo como un mea culpa de unas cosas o reconociendo otras o justificando alguna cosa que por ahí se juzgó tan mal en su momento y ahora nos parecen nimiedades, la verdad. Sí. Y bueno, una persona que realmente necesitaba afecto cerca, eso se le notaba mucho y tuvimos la suerte hasta con Galo, que es nuestro hijo, que ahora tiene 20 años, estaba con nosotros trabajando mucho cuando él nació y realmente compartimos muchos momentos lindos. Y con José, que ha estado muy relacionado con los medios, Príncipe y gente que trabaja en distintos ámbitos, más que nada deportivos, porque trabajábamos especialmente para el fútbol en ese momento y mucho con el boxeo. Uh-huh. Todos los periodistas relacionados con ese ámbito los conocía prácticamente todos. Claro, fue una época donde
el tango estaba directamente relacionado con el boxeo, por ejemplo. Había una cosa muy íntima, ¿no? Sí, hay una conexión muy grande, hay muchos tangos que hablan de eso y en esos ámbitos también se musicaliza mucho con el tango. Nosotros grabamos hace unos años la cortina de lo que fue Polémica en el Fútbol en su momento, que es Desde el Tablón, de Osvaldo Avena y de Héctor Negro. Hay muchas canciones que desde El Sueño del Pibe, que todos conocen, o Patadura, de que la grabó Gardel, hablan ya desde aquel momento del fútbol. Inclusive Knockout de Amor, por ejemplo, es un tango que grabó Gardel, y ya en aquellos momentos hay tangos dedicados a muchos íconos del boxeo. Que Chico Novarro tal diciendo cual. Hoy pelea Loche en el Luna Park. Sí, ¿no? Chico, como creo que son las más bellas obras, las que están dedicadas al boxeo, las que hizo Chico. Pero pensemos que en los orígenes o al principios del siglo, que empezaba a tomar auge el tango, contemporáneamente casi con las grandes figuras, desde Firpo, que tiene su tango también, claro, que fue muy amigo de Cobian, digamos, hay una relación muy cercana en la noche, en lo que tenía que ver con la noche porteña y el deporte, en ese caso. ¿Y cómo llega cómo llega la música primero y cómo llega el tango a vos? A mí siempre me gustó cantar, siempre cuento que me encerraba en mi cuarto y ponía los Pimpinela y me gritaba todo lo que cantaba Lucía. Digo gritaba porque los tonos, las tonalidades de Lucía creo que hoy me resultan imposibles. Aún cuando era chiquita me resultaban imposibles, pero bueno, me encantaba. Y poner la música fuerte, bastante fuerte para que no me escuchen tanto a mí. Pero donde escuchaba algún ruidito que había alguien acercándose ya me daba mucha vergüenza y dejaba de cantar. Sin embargo, con el tiempo me empezó a gustar mucho y realmente lo veía como una posibilidad. Digamos, nunca pensé, a pesar de que en aquello estamos hablando de principios de los 90, en aquellos momentos no era tan común ver clases o lugares donde se cantara, no había clases de canto en todos lados, no había concursos de canto en todos lados, digamos, estaba el histórico Si lo sabe cante, y creo que ya no estaba más en ese momento. Claro. Después tuvo una vuelta. Estás hablando de la Argentina en general. Sí, de la Argentina en general. En Bahía menos. En Bahía había 2 profesores de canto, uno para canto popular, que es la profesora con la que yo empecé Mónica a los 12 Dux. años, Mónica Dux, y bueno, y estaba Armando Olivani con el lírico, era como los 2 íconos Claro. si uno quería estudiar popular o quería estudiar lírico. Por supuesto el conservatorio también estaba, siempre con la parte clásica, ¿no? Canto popular entró mucho después. Y un día les dije a mis papás que quería cantar tango, quiero ser cantante de tango, ese fue mi... O sea que mi sentencia. empezaste a estudiar primero y después llegaste al tango. En realidad, primero dije que quería ser cantante de tango. Y por supuesto, ahí nos conectamos con Juan Carlos Polisi, que era amigo de una familia amiga nuestra. Digamos que nos habíamos visto en algunos cumpleaños. Compañero mío de trabajo era. ¿Sí? Sí. Con Carlos tengo el mejor recuerdo de esos momentos y lo quiero muchísimo. Porque además fue muy sincero. Digamos, me dijo, bueno... Le dijo a mi mamá, en realidad, que la que llamó, le traela a la piba, él tenía una oficinita en la Galería Americana y me acompañó algunas cosas con el piano y me dijo, bueno, si vos te querés dedicar a esto, tenés que estudiar. Eso no sé si quiso decir, así como está, no funciona, esto no va para ningún lado. Y me recomendó él mismo a una profesora que estaba en la primera en la primera cuadra de calle Pueyrredón, no sabía el nombre de él, pero me envió directamente a la dirección. Y a partir de ahí empecé a estudiar, pasaron 2 años hasta que me empecé a presentar en los concursos. Así que, pero el tango fue una elección. Sí, el tango fue una elección, la primaria, digamos. El primer día que les dije eso a mi papá, les canté En esta tarde gris y Mirá. ¿Qué tango hay que cantar? Que me habían prestado un disco de Cacho Castaña, una amiga. Y bueno, y En esta tarde gris lo tenía por Julio Sosa. En mi casa se escuchaba Julio Sosa, Argentino Ledesma, Gardel, Jorge Falcón, eran como íconos que había más en casa. Entonces yo me aprendía lo que había. Esa también es una realidad. Yo cuando hablo con los alumnos que tengo actualmente... O sea, vos escuchabas y repetías, digamos. Tal cual, me aprendía las canciones. Te aprendías las canciones que escuchabas. Tal cual. Y yo digo, siempre uno hoy dice, bueno, busco la canción en YouTube enseguida, busco versiones, busco la letra. Antes no. Antes había que rogar que el cantante tuviera buena dicción para copiar bien la letra. Y encontrar una canción que te gustara y la tuvieras en tu discografía. ¿La memorizabas o tenía que escribirla? No, de chica memorizaba todo. Ajá. No sabes cuánto lamento esa pérdida de memoria que he tenido porque hay letras que nunca las tuve escritas porque me las aprendí inmediatamente. Ahora uno tiene que estudiar, se tiene que sentar a memorizar y es distinto. Hay más acumulación de cosas en la cabeza, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Después vamos a charlar de la cantidad de discos que grabaste, que es un montón. Bueno, de uno de esos discos
con letra de Homero Mansi y música de Lucio De Mare, una obra compuesta en el año 44, que lo interpretás con el cuarteto de Mario Grossi, súper, de una calidad increíble, y es Solamente ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós. Mi paso la siguió por 100 caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en mis brazos se durmió. Juntos, sin saberlo torpemente, aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos, sin angustias, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendimos a soñar. Sus palabras, que estaban ateridas, entonces se encendieron de emoción. Con fuego de mi amor volvió a la vida. Ella, la que era solo el eco de un adiós. Ella vino a mi mano en el invierno, vacío de esperanza el corazón. Hoy vive entre mis sueños y es eterno su sueño de mujer y de canción. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos, sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendimos a soñar. Solamente ella, por la aquí presente Gaby. Un tema hermosísimo. Sí, realmente. yo siempre digo que este tango tuvo la mala suerte de salir prácticamente contemporáneo con Malena. Son los mismos autores en letra y música, y bueno, la popularidad de Malena eclipsó lo que fue Solamente ella, pero es bellísimo. Y bueno, está en una película grabado, cantado en la peli por la Tana Rinaldi, que es maravilloso. La versión es divina. Este tango que escuchábamos recién es Solamente ella, del álbum homónimo que salió en el 2019. Pero vamos a contarle a la gente que tenés unos cuantos discos hechos. Tangos a mi manera, que es del 2005. Ese es el primero. Look Tango, ¿del mismo año o del año siguiente? Del año siguiente, pero estuvieron grabados muy cerquita. Muy cerquita. Luego La fama es puro cuento, junto al cantante y actor Francisco Llanos, y Calígula. Ese disco es maravilloso porque las participaciones de Calígula, más allá de que los temas que cantamos son una muy linda selección de canciones, la parte de monólogos de Calígula y ese disco en general reflejaba los espectáculos que hacíamos en ese momento. Fue el año en que nació Galo, digamos, fue entre fines de 2005, principios de 2006, que yo estaba en los últimos meses de embarazo, y hacíamos un espectáculo muy lindo de tango y humor. Con Calígula hicimos durante muchos años eso. Los cortes musicales eran con humor.
Y el humor de Calígula son esos monologuistas súper irrepetibles, cuidados, que no dicen una mala palabra, que cuentan historias verdaderas, porque todo lo que él contaba, que la gente se mataba de risa y parecía que él estaba haciéndose una burla de sí mismo como en chiste, pero era todo real, porque las cosas que contaba le habían pasado. O sea, le ponía sal y pimienta a Lo decía de una manera tan graciosa que uno se reía de la desgracia, ¿no? Pero bueno, la verdad que era maravilloso. Un personaje, sí. Y Buenos Aires, digamos. Sí, súper porteño, muy burrero. Muy burrero. Todas los de juego las tenía todas. Y la verdad que querible. Yo lo quise como un abuelo porque trabajó mucho tiempo con nosotros. Hasta el final. Nosotros nos vinimos a Bahía y cada vez que íbamos a Buenos Aires lo veíamos. Inclusive lo trajimos varias veces a Bahía también. Y él trabajó hasta muy poco tiempo antes de su partida. Sí, él con los monólogos en las casas de tango, en distintos espectáculos, no las que son de shows internacionales, porque el idioma te limita mucho. En Grandes Valores del Tango, puede ser, Sí, ¿no? él estuvo en Grandes Valores muchos años y gran parte de las anécdotas que cuenta son de Grandes Valores, de lo que contaba el polaco, de lo que decía Marino, de todas sus vivencias con los grandes cantantes. Siempre decía, yo... Le decía a Marino, pagué tantas veces la entrada para verte cantar y qué sé yo. Y llegaba un momento que le decía, ¿qué crees? ¿Que te devuelva la guita? Siempre contaba ese tipo de salidas, las tenía permanentemente y la verdad que era un disfrute escucharlo. Inclusive fuera del escenario, él te contaba las cosas y también lo hacía de una manera tan graciosa que era... Un personaje. Sí, un personaje. Y bueno, y ese mismo año hiciste también Sangre de Tango. Tal cual. Y luego Sangre de Tango en vivo. O sea, sí, salió el DVD, salió el disco de estudio y el DVD en vivo. Ah, bien. Ya, en el 2008... grababas en CD cuando empezaste. Sí, tal cual. No hubo cassette. No, ni cassette ni vinilo. Fueron todos CD. Claro, ya reinado del CD, claro. Sí. En el 2008 hiciste Oro y Plata. En el 2010 La Copa Rota. Y bueno, y 2019, como decíamos recién, Solamente Ella. Y ahora en el 2000, ahora hace poquitito, en el 2015, el 25, sacamos el que está hecho para las escuelas, para la educación, que se llama Divertango, que es un disco de 6 canciones, que son las que utilizamos en los shows que hago en las escuelas y jardines de infantes, secundarios, en todas las instituciones educativas. Eso, ¿cuál fue la idea de Divertango? En realidad medio que nos agarró de sorpresa la idea, porque en el 2012 un jardín del Patagonia nos llama para pedirnos que vayamos a hacer que vayamos a cantar al acto. Digamos que era como una participación para una fecha patria. Y bueno, el tema era originalmente, sí, como no, dijimos que sí inmediatamente. Y después empezamos a pensar, era como una charlita con canciones. Digo, ¿qué les canto a los nenes de jardín de infantes? No puedo cantar Nostalgia, que voy a emborrachar mi corazón, ni El guapo que se acuchilla con el otro. Digamos, eran todas canciones que mi repertorio en particular, que era bastante reo en un montón de cosas, digo, no puedo cantar ninguna de estas canciones. Empecé a buscar, digo, ¿qué puedo rescatar de acá? Y bueno, en ese momento salieron los 3 íconos que fueron caballito de batalla durante muchos años, que fue Buenos Aires del 40, que nombra muchas personalidades del tango, e inclusive nombra a la Sati de White, que justo me venía como anillo al dedo, a pesar de ser una canción de Buenos Aires, lo menciona porque jugaba en Boca en la época de la máquina, así que están mencionados. Nombraba las grandes orquestas, después tenía alguna canción como Así se baila el tango, que hablaba del baile, entonces ponía imágenes a los chicos, siempre fue con audiovisual para que ellos pudieran ver y captar más la atención. Los chicos de hoy mucho más, pero desde ese momento ya eran súper fugaces la atención, digamos, uno tenía que estar permanentemente entregándole cosas a los chicos. Y muy visuales. Tal cual. Y Oro y Plata, que después se incorporó en Larguirucho, en la película, nosotros ya la hacíamos en las escuelas y jardines. Y bueno, medio ahí tratando de que bailen algo conmigo en Oro y Plata, sobre todo los más chicos en secundario, no se puede porque los chicos no tienen ninguna intención de levantarse de la silla y hacer un papelón adelante de los compañeros. Así que eso no se puede. Pero en primario y jardín de infantes siempre me acompañan bailando. Yo siempre les digo, en realidad yo no bailo tango, entonces les hago hacer algún paso como si fuera un esquema de gimnasia prácticamente. Sí, sí. Y bueno, nos hago cantar algo, nos divertimos un poco en esa parte y les cuento la historia del tango mínimamente y adaptada a las edades, ¿no? Si voy al jardín de infantes trato de hacer lo más breve posible, la parte charlada que sea mucho más activa y siempre con dibujitos acordes a las edades de los chicos. Hemos ido a escuelas especiales, a escuelas rurales. Hoy, por ejemplo, estuve en la escuela rural de La Carrindanga, del kilómetro 15. Estuvimos a la mañana y a la tarde en la 66, escuela primaria. Generalmente los lunes son día de reír en la educación. Ajá. Y la verdad que me encanta ese trabajo porque después de esa vez que nos invitaron espontáneamente dijimos, esto está buenísimo, vamos a hacerlo. Y durante muchos años
lo hicimos a pulmón con las maestras que conocía, o tal vez llamaba a alguna maestra de algún colegio en el que yo había estado, me contactaba con otras, o alguna mamá o alguna amiga que conocía a alguien. Y después, hace ya 3 años, que desde Jefatura Distrital nos conectaron con Victoria Cufré, que es una de las inspectoras de artística, y junto con ella, ya mucho más fácil, porque ya me organiza el cronograma y se contacta con las escuelas y ya me da el itinerario como para visitarlas. Y esto es totalmente gratuito para las escuelas. Menos mal que te dejé hablar, porque yo ya me estaba enojando. Digo, ¿cómo el Consejo Escolar, las autoridades que tienen que ver con la educación? Pero bueno, veo que... Sí, ya hace unos años que bueno, planteamos a veces la inquietud de entrar a los colegios siempre es un tema, ¿no? Cuando uno habla o trata con la minoridad, con chicos menores de edad, es difícil el ingreso, porque si no tenemos acompañamiento de parte de la institución, o tienen que firmar una autorización de los padres, hay cosas que Claro. requieren autorizaciones que no se pueden saltear. Así que sí, tuvimos ese apoyo, siempre vamos con José. Hoy a la mañana lo saqué a Galo, ya que está de vacaciones en la universidad. Le dejamos unas vacaciones a José, que ya se conoce el espectáculo de memoria, y fui con Galo. Claro, José debe decir otra vez. Claro, ya los dibujitos se los sabe de memoria. Digo, sí, pero no, la verdad que es un trabajo muy, muy lindo. Bueno, escuchamos otro tema, en este caso compuesto por José María Contursi, con música de Armando Pontier, y es Tabaco. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche. Tu voz que sola y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Y están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé. Muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias, del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia, mis ojos sollozando, los pobres siguen cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca, tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu
Muy bien. Escuchábamos Tabaco de Contursi y Pontier por nuestra invitada de hoy, Gaby. Temón. Como dentro de un ratito vamos a escuchar Inmortal, yo le quiero preguntar a Gaby, porque es de tu autoría, sí, tanto la letra como la música. Bueno, ¿qué te motivó a escribir un tango dedicado a Vita, no? Bueno, originalmente Homero Bimbo, que es un cantante, gran escritor también y compositor de canciones, escribió una obra de teatro que se llama La Descamisada, un musical sobre Eva Perón, que en realidad lo que él hizo fue la obra de teatro, ¿no? Todo el texto hablado, que es el que interpreta a la actriz, y me pidió que yo le hiciera la parte musical. Entonces, teniendo una idea de cómo transcurría la obra, pensamos en distintas canciones que podían cuadrar. Algunas canciones ya estaban como premeditadas, pero existían. Por ejemplo, la Cajita de Música, esa Cuando Estoy Triste, que es era muy linda para ambientar una parte de la infancia de Eva y demás. Había otras como Te Quiero de Benedetti, que mucho más que dos, la claro, histórica, que para hablar de Perón y Eva juntos venía bárbara. Había otras canciones que me pareció que podían cuadrar siendo de mi autoría, que pertenecían al musical que había interpretado hacía unos años antes, que por ejemplo el Vals Esa Mujer, que cuenta como el encuentro amoroso de Perón y Eva cuando ella lo conoce y prácticamente de manera inmediata empieza a caminar al lado de él. Y nos faltaba una canción que cerrara de alguna manera toda la idea del musical. Entonces, pensando en todo lo que se mostraba en la obra, por supuesto la gente que estaba a favor del peronismo y los que no, tengo que hacer una canción que refleje eso, un tango específicamente, para que no sea un vals como el anterior o no sea una milonga que tampoco daba para el tipo de ritmo. Y una noche, en ese proceso de estar eligiendo las canciones y demás, me salió como medio que se me vino a la cabeza de inmediato, me encerré, porque es así, ¿viste? A veces dicen que la inspiración no existe, pero sí, en algunos momentos aparece como una iluminación y hay que plasmarla. Y bueno, me encerré y salieron todas es larguísimo encima del tango, tiene un montón de letra, y bueno, salió, se la mostré a Homero, le encantó, y bueno, la hicimos, ahí quedó. ¿Y cómo te llevas con el tema de la composición, diferenciándola, si se puede diferenciar de la interpretación? Y digamos, me llevo, en realidad, la parte de composición, yo no soy música, digamos. Uh-huh. Vuelco al pentagrama algunas cosas, pero no es que yo me voy a sentar en el piano o con una guitarra a componer. Generalmente se me ocurren las melodías y las grabo. La pregunta va de lo emocional. Claro, bueno, a mí más que nada. Me cuesta más la música que todo lo demás, porque siempre escribí, me encanta escribir, y la música entró hace relativamente poco tiempo. Ahora unos 5 o 6 años que empecé a hacer, que logré una canción completa, digamos, no solamente ideas. Y la parte que más me cuesta es la música, pero generalmente canto, se me ocurre, hago la melodía, la repito muchas veces hasta que me convence, las grabo todo el tiempo para ver qué es lo que me gusta, después escucho todo lo que grabé y me quedo con lo mejor. Y generalmente cuando tengo que lograr una canción, trato de que la letra venga medio junta con esa música que se me ocurre. De a poco uno va perfeccionando, ¿no? Formas y por ejemplo para el disco Divertango, que eran canciones específicamente para la educación, ya fue más un trabajo de inspiración, ya de sentarme a que me salga algo que refleje la historia del tango, un tema que hable del baile, un tema que hable del lunfardo, o que tenga muchas palabras lunfardas, que tenga un poco de comicidad. Digamos, eso ya fue más buscado y pensado, y bueno, sentarse y que salgan. Claro, y de pronto uno puede recurrir al auxilio de un arreglador que después esa melodía la transforma en el pentagrama. Tal cual. ¿No? Bueno, yo sí generalmente al arreglador e instrumentador de todos los discos, que es Norberto Vogel, le mando la canción cantada por mí y él hace magia, porque le pone todas las armonías, claro, arma la pista como para que tenga un color a tango o a milonga o a lo que yo le diga que quiero. Claro. Después de eso, ¿qué te pasa? Y a veces tengo que... ¿Qué se siente? Cuando una canción es propia y tiene un buen resultado, porque cuando no es tanto, pero cuando tiene un buen resultado con la gente, es una satisfacción terrible. Yo siempre digo, cada vez que canto No Soy de Aquí, por ejemplo, de Facundo Cabral, y toda la gente canta, yo digo, ay, qué lindo tener una canción propia que todo el mundo sepa. Es maravilloso. ¿Por qué no se me ocurre? Pero bueno, todavía no se me ocurrió una de esas, pero ya no pierdo la esperanza. Pero es una hija tuya. Sí, son canciones que uno... por supuesto que como todo, como cuando uno graba un disco y lo escucha a los 10 años y dice, ay, esto podría haber estado mucho mejor.
me pasa con las composiciones. Las primeras composiciones, hoy digo, podría haber usado otras rimas o utilizado otras cosas, que uno, gracias a Dios, ¿no? Porque trata de ser más crítico y superarse. Así que... Pero la perfección es enemiga de lo posible muchas veces. Cuando uno quiere hacerlo 10 puntos hasta el mínimo detalle, termina no haciéndolo. No, tal cual. Además hay veces que hay cosas que por ahí a uno no le cuadran mucho, pero que combinan o dan el sentido exacto de lo que uno quiere decir. Y aunque estéticamente tal vez la palabra o lo que termina sonando no es lo mejor, es lo que más refleja lo que quisimos decir. Exactamente. Entonces, eso me pasa mucho, que a veces hay términos que yo los quiero incorporar porque, por ejemplo, hay un tango que habla del bullying, y me marcó mucho el tema, el caso Facundo de Villa Gesell, me marcó muchísimo, me amargaba tanto porque tenía un hijo casi de la misma edad, fue un trance muy, muy doloroso para las familias. Creo que tenemos miedo de que los nenes no se empiecen a decir que quieren salir. Obviamente ya tiene 20 años, ahora Galo sale, si quiere sale, pero en ese momento era un poquito más chico. Y digo, qué terrible. Y, por ejemplo, cuando empecé a escribir ese tango, es más, me había anotado frases que quería que estuvieran ahí. Y el tango empieza, las almas inocentes no caducan, por ejemplo. Que probablemente si pasan muchos años y la gente no lo vivió, no relaciona el caducan con el caso Facundo. Claro. Pero bueno, el que se ponga a hurgar un poco, o porque es un término que creo que nos dolió a todos, entonces hay cosas que está bueno que tengan su contexto y que, como Discepolo lo escribió en el 30 y pico, Gira Gira, en el 29 en realidad lo escribió y se hizo famoso unos años después, porque en el 30 pasaron millones de cosas, más allá de la caída de la bolsa, claro, ¿no? Fue el año de mayores suicidios en Buenos Aires, un montón de cosas que, entonces uno si lee la letra y va a buscar el contexto y obviamente las encuentra ahí. Sí, es una especie de clave que vos dejás. Tal cual, sí, ¿no? son esos guiños al que quiere interesarse y las va a encontrar, claro, si las busca. Cuando ¿no? uno dice o escucha un fuelle que rezonga, y si no escuchaste alguna vez un bandoneón en un momento de nostalgia, y bueno, es el fuelle que rezonga, eso es intraducible, no se puede decir de otra manera. No, tal cual, es así. Bien, entonces hablando de tu tango compuesto en homenaje a Evita, lo vamos a escuchar, es Inmortal. Misteriosa hada madrina de tu pueblo, que llegaste desde el barro y la tormenta, despejando para el cielo de los pobres una luz que agonizaba entre tinieblas. Nadie tuvo que decirte cómo sabe el dolor de una madre doblegada, la carencia, la deshonra, la injusticia, la barriga al despertar de madrugada. Devolviste a tus grasitas la sonrisa, ese orgullo de abrigar una esperanza, trabajar por un futuro sin certezas, permitiéndoles un sueño de bonanza. Fuiste así, simplemente va, la de cálida sonrisa, la de mirada sincera, la de trueno en la garganta, la impiedosa, la accesible hasta los huesos, generosa, la que nada se guardó ni los placeres, la que al pueblo le entregó todos sus sueños, que en jirones fue cambiando por los nuestros. Nadie puede hoy juzgarte por tus dichos, por tus broncas desde chica masticadas. Tu ceguera
frente a toda negligencia, frente a un niño cuyo abrigo nunca alcanza. Sin embargo, todavía te maldicen quienes vieron sus peldaños vulnerados, esos que con lujos taparon miserias, esos que el domingo lavan sus pecados. Inmortal, aunque 1000 veces te maten, aunque quieran desterrarte de este suelo, no se arranca el sentimiento cuando es puro, no se borra la memoria de los pueblos. Fuiste vos, simplemente Vita, la de cálida sonrisa, la de mirada sincera, la de trueno en la garganta, la impiedosa, la accesible hasta los huesos, generosa, la que nada se guardó ni los placeres, la que al pueblo le entregó todos sus sueños, que en jirones fue cambiando por los nuestros, por los nuestros. Vamos, Inmortal, dedicado a Eva Duarte de Perón, letra y música de la invitada que tenemos hoy, Gabriela, y aprovecho a decirle, ¿desde cuándo abrazaste el peronismo? ¿Cómo te llega? El peronismo es algo que me interesó siempre. Mi familia, todas afiliadas a la UCR, históricamente. Y siempre me llamó la atención porque, bueno, en casa estaba siempre el discurso, digamos, que uno recibe de la familia es como mandato, ¿no? Uno recibe medio un lineamiento que inconscientemente va siguiendo. En lo personal, cuando me voy a estudiar a Buenos Aires, comunicación social, uno tiene muchísima influencia política ahí porque las agrupaciones están permanentemente, en las sociales, en la UBA es muy, muy activo en lo político. Y a pesar de no venir de familia peronista, siempre me interesó el peronismo muchísimo por todo lo que había generado, porque no podía entender ese enfrentamiento tan grande que había. Pensemos que yo me fui en el 2003 a Buenos Aires a vivir. Siendo que el peronismo es de alguna manera hija del irigoyenismo. Tal, ¿no? Cual, sí, porque hay un populismo marcado de los dos, que calculo, bueno, le pasó mucho, por ejemplo, a Mancia, a Discépolo, a Caturo Castillo. Son personajes que venían más de la juventud radical y que se pasan al peronismo por una cuestión ideológica, porque era lo que los identificaba más. Y bueno, de entrada cuando empecé a estudiar, digo, mi tesis va a ser del peronismo. Siempre lo creí y bueno, fue así. Del peronismo de izquierda sobre todo, porque leyendo mucho de peronismo, que debe haber sido de lo político que más he leído en toda mi carrera de estudiante y después de ticinista, digamos, me llamaba mucho la atención que hubiera habido una izquierda, cuando había una izquierda prácticamente comunista ligada al peronismo. No me cuadraba por todo lo que el general decía o había dicho en su historia de discursos y demás. Entonces, bueno, la tesis se plantea si hubo realmente un peronismo de izquierda, en Montoneros específicamente, y bueno, con ese tránsito creo que lo que logré, siempre digo que si lo hubiera conocido a Perón probablemente me hubiera enamorado de Perón porque era un tipo tan carismático que es como que te convencía de lo que fuera. Total. Pero me gustó investigarlo porque también uno le ve todos los lados, ¿no? El derecho y el revés de las cosas, investigándolos. Y creo que hoy no me identifico con ninguna fuerza política, me identifica más que el nacionalismo en cuanto a, sí, lo que decía Perón de cuidar las cosas nuestras, digamos, eso ni hablar.
pero en todo sentido, digamos, no por un nacionalismo de partido nacionalista, por supuesto, ni por una derecha, sino por cuidar lo nuestro, que creo que como trabajadora de la cultura argentina no podría pensar de otra manera. Esto que estabas contando de ir a cantar tango a las escuelas. Tal cual, sí, creo que por ese lado me identifico mucho más que con un partido político de los que existen hoy, que también se han desvirtuado mucho, digamos, hoy hay muchos más personalismos que partidos políticos, y eso también hace que por ahí las ideas se dejen un poco de lado. Entonces, seguir liderazgos que también son de muy corta trayectoria, porque tampoco podemos hablar hoy de un liderazgo, excepto el kirchnerismo, que tiene muchos años cercano al poder, hoy no, pero sí con pero, seguidores, no Kirchner de apellido, pero sigue el kirchnerismo en el poder. Excepto eso, no podemos hablar de personas que tengan una trayectoria y que no hayan defraudado y que sigan, digamos, que uno pueda seguir una línea por una persona. Yo creo que lo que hay que seguir son ideas y por ese lado creo que puede estar la salvación. Si uno sigue personas, esas personas, como todo, son finitas. Y las bases peronistas piensan algo parecido a lo que vos decís, ¿no? O sea, el tema está en los dirigentes. Tal cual. Pero abajo... sí, hay una necesidad muy marcada. Exacto. Sí. La necesidad. Por eso lo importante de volver a lo doctrinario, a lo filosófico, para lo cual la música también ayuda mucho. Sí, ¿no? Yo creo que la parte cultural es por donde entra todo. Digamos, si uno le llega una idea o le llega un hecho, de alguna manera está relacionado con lo cultural. Porque lo que uno consume directamente, excepto que sea muy interesado en lo político, que vaya directamente a consumir lo político, generalmente nos llega por algo que leímos, que escuchamos, que te disparó tal algo. Tal cual, sí. Y de hecho, ponete a ver los autores de tango. Después cuando volvemos a la democracia, mucha música habla de eso, ¿no? Del tema social y político. Estábamos hablando de rock nacional ya. Tal cual. De Pedro y Pablo, de Piero. Bueno, y así estamos, que la Marcha de la Bronca en los últimos años no sé cuántas veces se grabó de vuelta. Claro, ¿será que empieza a haber bronca otra vez, ¿no? Es como el tango Cambalache. Tal cual, son canciones que no pasan, siempre digo, lamentablemente no pasan nunca de moda, porque la Argentina tiene la historia cíclica, pero la Argentina tiene una crisis permanente que hace que todas las canciones no pierdan vigencia. Totalmente. Y hablando de esas canciones que yo defino como inoxidables, vamos a escuchar ahora, cantada por vos, de Facundo Cabral, Luna Eterna, No soy de aquí. Antes de interpretar esta canción, Facundo Cabral solía decir: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, pues al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Me gusta el sol, la brisa y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes y los viejos pastores. Me encanta ser amiga de los ladrones y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi
gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas con mi hombre libre en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de No soy de aquí, Facundo Cabral por Gabriela. En una versión, la verdad que cautivante, ¿no? Y con aire de tango, ¿no? Exacto. Mucho. Eso es lo que le da ese atractivo tan especial. Antes que de seguir avanzando, que se nos vaya el tiempo, porque siempre se nos vuela, contanos, Gaby, esta próxima actividad del jueves que viene. El jueves vamos a estar a las 19 horas en la apertura de los ciclos culturales de la Fundación del Hospital Municipal, Dr. Leónidas Lucero. Realmente fue una gratísima invitación cuando lo llamaron a José, José Valle, que es mi marido y el compañero de toda esta actividad, todo lo que dije hoy, excepto que cuando les canté a mis papás que tenía 12 años, todo lo demás lo hicimos juntos. Hasta el nuestro hijo, digamos, es como que hacemos todo juntos. Esto es en Charlone 30, en las instalaciones del hospital, que sinceramente reconozco que no sabía que tenía un auditorio, por eso lo digo, lindo. Porque mucha gente tal vez le pasó lo mismo que a mí. Allí vamos a estar a las 19 horas con entrada libre y gratuita, haciendo un espectáculo que justamente se llama Solamente Ella, como el primer tema que escuchamos. Voy a estar acompañada por 2 bailarinas, Gladys Calfueque y Norma Cerrudo, que van a hacer algunas interpretaciones en conjunto. Y vamos a recorrer un poco la historia musical de mi repertorio y alguna canción, para ver algún bolero, algo de folclore, vamos a poner alguna cancioncita que no sea tango, pero la mayor parte va a ser tango como de costumbre. Es un nuevo lugar, pero lo más lindo de todo esto es acompañar al hospital. Creo que todo el que vive en Bahía Blanca y alguna vez pasó cerca, aunque sea, debe reconocer que somos unos privilegiados por tener un hospital como el que tenemos, público, que nos atiende. Uno sabe que si es alguna pavada, preferible no ir para no ocupar lugares que pueden necesitar otros más urgidos, pero el hospital, para cualquier cosa que pase de real importancia, es uno de los lugares más recomendables para asistir, más allá de que uno tenga o no tenga obra social, la atienden igual, que eso es la verdad que para agradecer también de las autoridades yo me recuerdo que en los primeros años que vinimos con José de Buenos Aires, yo tenía la obra social de músicos, OSDEM, y con Galo teníamos esa cobertura. Y cubre Buenos Aires, Mar del Plata, y creo que Carlos Paz cubría, que eran los lugares turísticos históricos donde iban los músicos, supuestamente, porque fuera del resto del país no tocábamos, no éramos músicos. Y no teníamos cobertura, y las primeras veces nos atendimos en el municipal, cuando pasaba algo, y la atención siempre fue maravillosa. La verdad que hemos ido con cosas mucho más graves, con familiares más adultos, y la verdad que el estar... no solamente la atención urgente cuando era necesaria, sino que el estar en los detalles, el seguimiento, la parte de hematología también, de agradecer, porque la verdad que todo lo que hemos tenido relación por un motivo u otro, como dadores o como necesitados de cosas, la verdad que es para reconocer. Agradezco mucho a la institución, al hospital y a la fundación que me haya invitado, porque es un honor realmente participar en este primer recital. Y una manera muy simple de devolverle tanto, ¿no? Tanto trabajo, tanta excelencia, porque realmente los trabajadores del hospital municipal, los profesionales, que son los que en definitiva, los que hacen la cosa, sí, tal ¿no? cual.
Así que me parece que merecen un reconocimiento. Así que repetimos, es el jueves que viene. Jueves, 19 horas, con entrada libre y gratuita en Charlone 30. Charlone 30, que realmente el auditorio que tiene ahí la fundación es muy de lo mejorcito que hay en Bahía Blanca. Incluso el sonido que tiene, está muy lindo. Así que yo lamentablemente voy a estar acá en la radio, así que me lo pierdo. No, esto vas a poder. Y bueno, seguimos adelante. Vamos. Dice, acá me apunta José Sí. que la gente que quiera colaborar va a haber un QR ese día ahí Ah, para la bien. fundación. Digamos que pueden colaborar con la fundación A total voluntad. voluntad. Tal cual. Ah, bueno, muy bien. Muy práctico porque de esa forma, ¿no? Y sí, la gente no anda con plata en el bolsillo, ¿No? es una realidad. Y puede ser 1.000 pesos, 500, 10.000, Lo un que millón. quieras. Perfecto. Bueno, así que va a ser una cita obligada para Bahía para este jueves. Seguimos, vamos a escuchar de Mario Iaquinandi, música de Eladia Blasquez, Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Muy bien, lo que acabamos de escuchar es Contame una historia, letra de Mario Iaquinandi y música de la enorme Eladia Blasquez. Y ya arrimándonos al final del programa, yo te quiero hacer una pregunta que me tiene intrigado. ¿Qué pasa con Galo con todo esto? ¿Cómo es su reacción ante toda esta movida que están haciendo hace tantos años? Y él se suma en todas. Te digo Ajá. que nunca sé si le gusta más la producción o la parte artística, y de la parte artística, ¿qué le gusta más? Porque le encanta actuar. Tal vez que su beta más explotable o más satisfactoria en el momento de hacerla parece la actuación.
no lo hace de manera vocacional, que es una idea también que en algún momento lo haga porque le gusta mucho. Canta. Producir está todo el tiempo con nosotros, en los detalles, en acompañar, ayudar, ha hecho sonido, le ha tocado todo, digamos. Es completito. Y radio hace desde que nació prácticamente, porque iba sin hablar y una vez que supo hablar ya lo hicimos hacer algo. Contaba chistes de muy chiquito y bueno, ahora ya amplió su espectro de tareas, en cada programa tiene uno distinto. La verdad que es recontra compañero, muy compañero, y cuando canta tango encima, así que Bueno. Por elección propia, porque siempre le insistimos en que haga lo que quiera, que no se sienta influenciado o obligado, y no, a él le gusta el tango. De muy chiquitito, cuando empezó a caminar, tuvimos que dejar de llevarlo a los espectáculos porque se quería subir al escenario. Después aprendió a comportarse y a partir de ahí no se separó nunca más de nosotros en los shows. Y la verdad que se portó siempre bien de chico, porque si no, no lo hubiéramos podido llevar. Cuando empecé a hacer los espectáculos en las escuelas, él estaba en salita de 3 y no le gustaba mucho cuando iba a cantar porque él quería estar conmigo, ¿viste? No le gustaba mucho, claro. Y después de que fui a su jardín y estuve con sus compañeritos y los compañeritos que me veían como el artista, a él ya ahí es mi mamá, ¿viste? Ahí ya le gustó un poco más. Y bueno, y ahora la verdad que es un hermoso ser, que tiene unos sentimientos maravillosos. Siempre decimos con José que nos ha mejorado en un montón de cosas, gracias a Dios. Lo que más uno quiere para los hijos es que lo superen en don de gente, en capacidad de trabajo, porque realmente es un nene que todo el tiempo está a la par, me hace planillas para la radio, hace sus columnas, está pendiente todo el tiempo de lo que necesitamos y nunca, siempre dice, yo no quiero dejar de hacer esto, aunque estudie abogacía, digamos. Quiere ser abogado, pero no quiere perder todo el legado cultural. Claro. Y nosotros siempre le decimos, nosotros nunca dejamos de hacer esto, aunque tenemos otras actividades. Yo soy docente en un montón de lugares y en el conservatorio y privadas y en los centros de jubilados y demás, digamos. Hago otras cosas que no me impiden también seguir con la parte cultural y creo que eso es fundamental. Y es más o menos lo que decía otro invitado que tuvimos acá, que es médico y aparte es cantante, compositor también. Sí, yo creo que hoy en día uno no puede darse el lujo de ser cantante y nada más, por lo menos en el ámbito local, ¿no? Sí, Abel Pintos lo podría haber dicho y tranquilamente puede vivir de la cantar, digamos, no es que no. Pero si uno se mantiene en la ciudad por una cuestión de cansancio del público y demás, no puede estar cantando todo el tiempo y viviendo de eso. Nosotros, todas las ramas musicales escribimos libros sobre tango, tenemos programas radiales, yo doy clase de canto, damos talleres, José da charlas, participa en otros programas, escribe artículos para muchísimos lugares, digamos, ahí es como un combo de un montón de cosas que nos permiten hacer todas cosas que nos gustan, que son agotadoras igual, porque dormimos muy poco tiempo y demás, pero podemos vivir de lo que nos gusta y eso es maravilloso. Sin ninguna duda. ¿Cuántos programas de radio están haciendo dentro de este? 4. 4 programas de radio, claro. ¿Y sí. Producido por ustedes? Producido por nosotros, conducimos nosotros. Tenemos alguna columna de invitados en alguno, breves, pero bueno, que colaboran con el contenido. Y la verdad que tenemos una audiencia muy, muy seguidora también. Porque hay nombres que se repiten en las distintas emisoras a cualquier hora. Esta gente no duerme nunca. No están siguiendo a la emisora, te están siguiendo a José y a vos, seguramente. Y bueno, y después siempre en cada radio tiene también su audiencia que nos suma a nosotros y que nos encanta escuchar porque también tienen pedidos musicales diferentes. Claro. Hay 2 programas que son específicamente de tango y los otros 2 son más abiertos a otros géneros. Entonces en esos vemos un montón de cosas que son interesantes también a la hora de plantear los espectáculos, porque uno empieza a conocer más el gusto popular de quienes están. Por supuesto que no son todos bahienses, porque hoy internet y que las radios se escuchen en cualquier lugar del mundo hace que uno tenga pedidos de España, de Pero es un buen Colombia. termómetro para medir el que te está escuchando. Sí, ¿no? tal cual. Sin duda. Es más, nos ayudó a descubrir artistas que nosotros pensamos que no eran tan populares. Claro. Bueno, hemos llegado al final del programa. Te queremos agradecer una vez más por haber venido, por tan buena disposición en medio de todo este torrente de cosas en el que estamos. No, por favor. Y recordarle a los que nos escuchan que este programa va grabado a partir de mañana y en el canal de YouTube que tenemos de Clave 2. Buenísimo. Con imagen y todo.
O sea, un hecho de producción, total. Así que bueno, en serio, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. ¿Cómo no? Será un gusto. Muchísimas gracias. Y bien, a todos les decimos muchísimas gracias por la escucha, los esperamos el próximo lunes y nos vamos con Quiero verte una vez más. Chau, hasta el lunes. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Dime, vida, ¿cuándo moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Noche que consigues envolver mis pensamientos, quejas que buscando nuestro ayer las lleva el viento, sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que me abraza la razón sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar, amor, por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré.